su asiento. Quiero hablarles en esta noche. Entramos en esta última etapa de entrenamiento. Usted ve estos carteles que tenemos aquí. Primera etapa, estamos en la etapa de entrenamiento y esta es la última semana de entrenamiento para empezar con la segunda etapa, donde vamos a tener la toma de territorio y empezar a recolectar datos, empezar a hacer evangelismo, comenzar a compartir la palabra. Y el enemigo se levanta en esta temporada trayendo temor, trayendo parálisis, tratando de impedir, porque él sabe que vamos a entrar a saquear la casa del hombre fuerte, que él está con todas las posesiones. El miércoles quiero hablar de eso, que sí, que si el miércoles usted no puede venir por una causa extrema, conéctese, vea el mensaje, porque necesitamos estar preparados para el sábado, que vamos a tomar los territorios y empezar a recolectar datos para poder evangelizar y sacar de las tinieblas a aquellas personas que están allí cautivas en lazo del diablo, personas que están con enfermedad, personas que están con escasez, con conflicto, para que puedan ser libres en el nombre de Jesucristo. Y quiero hablar acerca del temor, porque necesitamos vencer el temor para conquistar la fe. Amén. Yo sé que acá son todas personas de fe, pero muchas veces el temor les impide alcanzar la fe que Dios quiere desatar en cada uno de ustedes. El libro de Mateo capítulo 8, hay una historia que aquí nos cuenta y se las leo. Y entrando él, se refiere a Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Jesús con sus discípulos subiendo a una barca, y ¿qué pasa? Se levanta una tormenta, se levanta una tempestad que no era natural. La mayoría de los que estaban con Jesús, sus discípulos, eran pescadores, eran hombres del mar, eran hombres que sabían lo que eran olas y viento. Pero mire lo que pasó aquí. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y todos los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Todos podemos ver la escena, Jesús durmiendo en la popa de la lancha ahí, muy tranquilo. El viento se levanta y estos hombres acostumbrados a andar en el mar se asustaron. Cuando Jesús se despierta dice: ¿por qué tienen miedo? ¿De qué se asustan? Y para que vean y el temor de ellos pase, clama en fe y reprende al viento, reprende a la tempestad, y se produjo una gran bonanza. Es importante saber que la fe es una fuerza muy poderosa en todo el mundo. La fe opera, es tan importante que dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros queremos hacer cosas para Dios, le traemos una ofrenda para Dios, le cantamos a Dios, tratamos de hacer cosas para Dios, pero si todo lo que usted hace para Dios no lo hace con fe, Dios no se agrada de eso. O sea que la fe es el ingrediente para que todo lo que hagamos para Dios, Él lo pueda recibir y Él se pueda agradar de eso que nosotros le estamos dando. ¿Cuánto me están entendiendo hasta aquí? Y dice: sin fe es imposible agradar a Dios, y el que se acerca a Dios, crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le creen. Él les da regalo, Él los galardona, Él los premia a aquellos que le creen. Que sí, que si usted se va a acercar a Dios con un pedido de oración, con una actitud de servicio,
con un agradecimiento, con una adoración o una alabanza, usted se acerca a Dios, crea que le hay, porque Él lo va a premiar por lo que usted hizo. ¿Cuántos me entienden? Yo diría esto, pero si el Señor me va a dar un premio porque me estoy acercando a servirle a Él, ¡wow! Gracias, Señor. Creo que lo estoy haciendo para vos. Creo que eres un Dios poderoso y voy a recibir ese premio, ese galardón. ¿Sabe que hay mucha gente que cree en Dios sin ningún problema? ¿Sí? Hay mucha gente que cree en Dios sin problema, pero tienen problemas para creerle a Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, yo creo en Dios. Dice que los demonios también creen y tiemblan. Yo creo en Dios, pero tengo problema para creerle a Dios. Tengo problema para creer que todo lo que dice sí va a ser hecho. Yo creo en Dios. Es lo mismo que creer en cualquier cosa. Es más fácil creerle a Dios que creer en Dios. Pero muchos de nosotros creemos solamente en Él sin creer en lo que Él puede hacer. Y ahí es cuando nosotros tenemos que aprender a separar la realidad de la verdad. ¿Cómo es esto, pastor? Ahí se los explico. Porque estamos viviendo o atravesando una realidad. Pero en medio de esa circunstancia, nosotros tenemos que aferrarnos a su verdad. ¿Cuál es su verdad? Es su palabra, que es absoluta y no cambia. Entonces, nosotros separamos la realidad, que son las circunstancias que estamos viviendo, y creemos en la verdad, que es lo que Él dice, que es absoluto y que no cambia. Cielo y tierra pasará, dice, pero su palabra, su verdad, permanece para siempre. Yo no sé, están todos tan callados que no sé si me están entendiendo o están diciendo el pastor está loco y no sé lo que está diciendo. ¿Cuántos me entienden? Quizás están atravesando una enfermedad, un diagnóstico médico desfavorable, tenemos gente en esa situación, pero su palabra dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. La circunstancia me está diciendo algo que es la realidad de lo que está pasando. Pero su palabra, que es absoluta y verdadera, dice que yo tengo sanidad por sus llagas. Entonces, no es que, sí, pero yo creo en Jesús. No creas en Jesús. Cree en lo que dice Jesús. Cree en lo que hace Jesús. Créele a Jesús. Ay, yo creo en Jesús, tengo acá, lo tengo acá y tengo ahí. Y ahí nos ponemos a Jesucito, a la crucecita, al Diosito y estamos creyendo en y no al. Dice que allí en el Antiguo Testamento, cuando Jeremías, el profeta, da juicio sobre la ciudad de Judá, dice que iban al templo y ellos adoraban el templo. Pero fuera del templo adoraban a sus dioses. Tenían bajo todo árbol frondoso altares. O sea que adentro del templo adoraban al Dios verdadero y afuera del templo seguían adorando. O sea, ellos creían en Dios. Sí que creían en Dios, pero no le creían a Dios. Hasta que el profeta les habló y el juicio de Dios vino sobre sus vidas. Chau, Judá, Jerusalén y todos cautivos por 70 años para que aprendan. Ahí me parece que le empezaron a creer a Dios y dejaron de creer en Él, Dios. Amén. Necesitamos nosotros entender esto. Su familia puede estar destruida, pero la palabra de Dios dice, tú y tu casa serán salvos. Sí, pero usted no sabe lo que es mi familia, la loca de mi mujer que no cambia, el vago de mi marido que no trabaja y... Tu familia es un desastre. Bueno, no creas en las circunstancias de lo que está. Aferrate a la palabra, toma la promesa de Dios y declará, mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo y mi casa seremos salvos. Necesitamos creer en las promesas de Dios. Quizá todos los días vamos a enfrentarnos con realidades, porque el hombre maneja realidades.
nosotros manejamos realidades y parece que la fe fuera algo un poco ficticio, pero Dios maneja verdades. Entonces necesitamos separar la realidad de la circunstancia que estamos viviendo y empezar a caminar en la verdad de la palabra de Dios que está establecida. Para que nosotros podamos aplicar esa verdad a cualquier situación que nosotros estamos viviendo, ¿sabe qué necesitamos? Fe. Necesitamos fe para que esa palabra escrita, dicha por Dios, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verbo es palabra. En el principio estaba Dios, la palabra es Dios. Con la palabra Dios creó todo. La palabra es Dios mismo, es Jesucristo. Cuando estamos hablando de la palabra, no estamos hablando de un librito escrito en una imprenta. Estamos hablando de Jesús plasmado aquí en letras. Estamos hablando de Dios obrando en y a través de esta palabra sobre nuestras vidas. Entonces, cuando decimos que ahí estaba Dios, que ese era Dios, nosotros tenemos que decir, wow, esto no es un cuentito de hada, no es el paturucito que me hace reír. Esto es Dios mismo hablando y transformando las circunstancias adversas. Por eso necesitamos entender, para vencer ese temor, necesitamos fe. Dice 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Que la fe es un espíritu, teniendo el mismo espíritu de fe. Si nosotros tenemos el mismo espíritu de fe, el espíritu de la fe comienza a obrar en medio nuestro. Y esa palabra dice, por lo cual oímos, creímos, por lo cual hablamos. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué es lo que estamos hablando? Lo que creímos. Entonces, hablar en fe es hablar lo que Dios habla. Ay, pero no sabe lo que me dijo el médico. Yo sé lo que me dijo Dios. Pero no sabe lo que me dijo el abogado. Yo sé lo que me dijo Dios. Pero sabe lo que me dice la economía mía y en el trabajo y mis ingresos. Yo sé lo que me dijo Dios. Entonces hablo lo que Dios habla. Y eso es lo que yo empiezo a aplicar en mi vida. Ahora me está gustando. Se están despertando. Gloria a Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Pregunta. ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? Pregunta. ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Recién dijimos que la fe es un espíritu, pero acá también el apóstol Pablo dice que la fe es una ley. Y la ley es irrevocable cuando viene de parte de Dios. Lo que la ley dice se cumple. Por eso vemos en el pasaje de Mateo que leímos al principio que cuando Jesús aplica la ley de la fe, esta se sobrepone a cualquier ley de la naturaleza. Él dice, tormenta, enmudece, viento para, y se produce gran bonanza. Porque la ley de la fe, dicha por su boca, es más poderosa que la ley de la naturaleza. Es más poderosa la ley de la fe que la ley de un diagnóstico médico, de una medicina, de alguien que estudió. Es más poderosa que la ley de cualquier sistema monetario que haya en el mundo. Porque la ley de Dios, de la fe, es una ley poderosa. El mismo pasaje en el Evangelio de Marcos dice que Jesús hizo callar y enmudecer a la tormenta. Imagínese una tormenta, trueno, enmudece, cállate. La dejó calladita y se hizo gran bonanza. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, podemos entender la importancia de la fe. Las circunstancias adversas, las tormentas que se levantan en tu vida, te están hablando. Por eso tenés que levantar tu voz hablando
lo que Dios habla. La enfermedad te habla. La escasez económica te habla. Los conflictos familiares te hablan. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer callar y declarar la palabra sobre esa situación. Es que esto no, mamá, es que así no podemos salir, es que nos vamos a morir de hambre, es que me voy a morir con esta enfermedad. Es que no declares eso, declara lo que dice por fe la palabra de Dios. Que vamos a ser victoriosos, que por su llaga somos sanos, que vamos a servir al Señor, que Dios nos va a prosperar, que no ha visto justo desamparado ni ninguno de sus simientes que mendigue paz. Declará las promesas de fe y aplicalas a toda situación adversa que se levante. Entonces, esa va a ser la manera de poder vencer el temor que se levanta. Porque las tormentas hablan, las crisis hablan, los conflictos hablan, los temores hablan. Entonces tenés que hacer callar y levantar con voz palabras de fe para poder vencerlas. Por eso Jesús hizo enmudecer esa tormenta y vino gran bonanza. Luego reprendió a los discípulos diciendo: hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Porque Él les estaba enseñando a ser fuertes y firmes en la fe. El temor y la fe siempre están en la misma escena. Siempre se van a levantar en el mismo lugar, el temor y la fe. Para que la fe sea manifestada, nosotros tenemos que vencer el temor. No vamos a poder vencer el temor si no nos levantamos en fe. Siempre que alguien dice: estoy luchando o batallando con mi fe, es que hay un espíritu de temor operando. Porque ¿qué es lo que te hace batallar? Algo que se te opone. ¿Y qué es lo que te está haciendo batallar en la fe? Un espíritu de temor. Sí, porque yo le quiero creer a Dios y creo en lo que Dios dice, pero había alguien que decía, y nos quedamos ahí. Entonces, cuando estamos batallando en la fe, tenemos que reprender ese espíritu de temor. Y así como se activa la bendición, el temor activa la maldición. Cuando la fe se activa, la bendición se activa. Cuando el temor se activa, la maldición se activa. ¿Sí? Es que ese espíritu de temor empieza a operar sobre nuestras vidas. Dice Job, para que entendamos esto: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Qué le pasó a Job? Lo que él estaba teniendo miedo, activó el espíritu de temor y ese espíritu de temor operó en su vida. Lo que yo temía, eso fue lo que aconteció. Mire, si él hubiese dicho: lo que yo esperaba en Dios, eso aconteció. Hubiese estado operando un espíritu de fe. Pero lo que él temía, activó el espíritu de temor y vino y aconteció lo que él estaba temiendo. Cuando no tienes la palabra de Dios y la fe sobre esa palabra, te va a gobernar el temor. Por eso es tiempo de activar la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Comienza a hablar promesas de Dios. Comienza a profetizar. Profetizar es hablar lo que Dios habla. Profetizar no es que tengo que tener una unción de profeta. No, profetizar es decir lo mismo que Dios dice. Entonces, cuando yo activo las palabras y las promesas de Dios, comienzan a tener un poder. En los tiempos de pandemia, cuando estuvimos pasando allí por el COVID, el que más temor tenía es el que se enfermaba. Y el que estaba al lado decía: y me voy a enfermar igual, y me voy a morir igual, y me voy a agarrar esto. Y ya le empieza, el temor se activa, porque el temor está gobernando la vida y se activa negativamente sobre esa persona. Diga en voz alta: arranco de mi vida todo temor. Proclámelo. Diga: activo la fe de la palabra de Dios en mi vida. Amén. Proclámelo en voz alta siempre. Vamos a ver algo muy importante. Tenemos que descubrir a qué le tenemos miedo
para poder vencerlo. Sabe que es un trabajo. Esto muchas veces lo enseño cuando tenemos los retiros de sanidad. Hay gente que dice tener miedo a la oscuridad, pero en realidad le tiene miedo a lo desconocido que está dentro de esa oscuridad. No, yo le tengo miedo a la oscuridad. ¿Y qué tiene la oscuridad? Es que no sé lo que hay porque está oscuro. En realidad la oscuridad no es el problema es lo que hay en esa oscuridad, que no sabe lo que es porque no lo ves. O sea que le estás teniendo miedo a algo que no ves. Cuando empezás a descubrir eso, decís, es muy sencillo, prendés la luz y ves que no hay nada. Ah, y se disipó las tinieblas y te das cuenta que en esa oscuridad no hay nada. Cuando nosotros aprendemos esto, empezamos a identificar. Hay gente que le tiene miedo a las alturas, pero no es miedo a la altura, sino es miedo a caer de esa altura. Ay, si me caigo de acá y no tengo dónde agarrarme. En realidad la altura, ¿cuál es el problema? Si vos estás quieto ahí y se bajara a la tierra no tendrías ningún problema. Pero si me caigo de esa altura, ahí es donde está el miedo. Hay gente que tiene miedo a la gente, pero en realidad, ay, es fobia social. En realidad no le tiene miedo a la gente. Tiene miedo a ser rechazado, ridiculizado por la gente, a ser despreciado por la gente. Porque no es, ay, es que a mí me da un miedo estar ahí donde hay mucha gente. No, no me... El tema es pasar vergüenza delante de esa gente, ser rechazado por esa gente. Ese es el miedo que tenés. Hay personas que tienen miedo a los desafíos, a iniciar algo. Por eso no es el miedo es el miedo a fracasar. No es el miedo al desafío de eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar qué es lo que está operando o qué es lo que nos atemoriza, tenemos que levantarnos y hacer guerra contra ese temor y creer que el temor no va a gobernar nuestras vidas. Y dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Entonces tenemos que empezar a agarrarnos de la palabra de Dios. Tanto el valiente como el cobarde sienten temor. La diferencia está en que el cobarde le cree al temor y se paraliza, mientras que el valiente le cree a la palabra de Dios y enfrenta con fe el temor. Amén. Empieza a decir, yo sé que eso puede estar ahí, pero mi Dios es más grande. Sus promesas con Él me cuidará, Él me va a estar sustentando, Él me toma de su mano derecha, Él me dice que yo soy esforzado y valiente. Y empiezo a reclamar las promesas y todo temor tiene que disiparse. Cuando usted cree en su corazón lo que Dios dice y habla con su boca la palabra de Dios, se activa el poder sobrenatural y la circunstancia que está viviendo empieza a desaparecer, empieza a cambiar. Y la fe empieza a actuar en esa situación. Le puedo nombrar algunos de los temores que son los que gobiernan al hombre. Esto está como estadística en cualquier manual de psicología. Y el temor principal que el hombre tiene es el temor a la muerte. Dijo la Andresina, ninguno tiene problema, pero ninguno quiere ir tampoco. Cuando viene eso y pasa, y si viene y un accidente, y una peste, y la enfermedad, y el diagnóstico, y empieza, todos tienen miedo. Es el principal temor que la gente tiene que luchar. Temor a fracasar. Nadie quiere fracasar, todos queremos ser exitosos y tenemos temor. Entonces muchas veces quedamos paralizados porque si hacemos esto y nos sale mal, y el miedo es al fracaso, no a arriesgar ni nada de eso. Temor a la división, a la separación, a ser abandonado, a la soledad, al dolor. Mucha gente tiene miedo al dolor físico. Ay, pero ¿y si ahora me agarra esto? Ya está, si te duele, aguantate el dolor, no hay problema. Tómate un ibuprofeno, se te pasa. Temor a la enfermedad, temor a lo desconocido. Montones de temores que paralizan a las personas y no les permiten vivir una vida fructífera. Para echar fuera esos temores que gobiernan al hombre, necesitamos tener fe en Dios. Y cuando nosotros tenemos fe en Dios, no vamos a ser gobernados por el temor.
sino vamos a ser dirigidos por la palabra de Dios, que es eterna y verdadera. Dice el apóstol Pablo, porque no andamos por vista, sino por fe. Porque la vista te hace ver las circunstancias, te hace ver la realidad. La fe te hace ver aquello que no se ve. Y el que teme es dominado por lo que ve, no por lo que espera en Dios. Porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera, aunque no lo vea, y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Certeza de lo que yo estoy esperando, de lo que yo quiero, de lo que yo le creí a Dios, de lo que dice para mi vida. Eso es fe, aunque no lo vea. Es llamar las cosas que no son como si fueran. Pero claro, yo veo la circunstancia, veo la realidad y esa realidad me llena de temor. Porque es más fuerte el espíritu que está operando en el temor que lo que viene en la fe. Cuando caminamos en fe, es una seguridad total que nos hace herméticos para que las circunstancias del temor no puedan penetrar nuestra alma. La fe se sella, la fe te vuelve seguro. En Hebreos 11 nos muestra lo sobrenatural que provoca la fe. Cuando la fe se activa en una persona natural, se transforma en alguien sobrenatural. Léase todo Hebreos 11 y va a decir que vencieron ejército, taparon boca de leones, vencieron gigantes, se levantaron a filo de espada y todo lo que soportaron los grandes hombres de la fe. Ahí tenemos una lista de hombres de fe y mujeres. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Creyeron a la palabra de Dios y se levantaron en medio de todas las circunstancias adversas que estaban. Cuando alguien camina en temor, está haciendo coalición con otros espíritus que terminan abortando los milagros que Dios puede hacer en su vida. Cuando usted camina en temor, usted se asocia con un espíritu de incredulidad. Es la incapacidad de creerle a Dios y hacer que le crea a mis circunstancias, hacer que le crea a la realidad que estoy viendo, más que a lo que Dios dice. Le cree más al médico que a Dios, le cree más a la escasez económica que a lo que Dios dice, le cree la incredulidad, está asociada al temor. Entonces, cuando usted empieza a creer en lo que está asociado, en lo que está viendo, ese temor se hace más fuerte. El temor está asociado a la condenación. La condenación te dice que Dios no te va a escuchar porque pecaste. Porque la condenación te dice, le fallaste a Dios. Él no quiere saber nada contigo. Y ahí empezamos nosotros a estar asociados con ese temor. Y nos sentimos condenados. Tenemos temor a lo que Dios nos puede hacer. Dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Cristo no hay condenación. Porque si le fallaste ayer, hay un Dios que te perdona hoy. Él ya pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Y no es una licitación para que sigas pecando. Es para que tengas la seguridad que Él te perdona y no vivas en condenación. Porque la condenación se asocia con el temor y el temor no te deja vivir lo que Dios tiene para tu vida. La inseguridad se asocia con el temor. Y esta es peligrosa porque te dice que Dios no lo hará. Porque Él lo hace con otros. Difícil lo puede hacer contigo. Que Dios quiere bendecir a otros, pero no te quiere bendecir a vos. Que oye a otros, pero a vos no te oye. Orá vos, porque me parece que a mí Dios no me escucha. Orá vos, porque me parece que Dios conmigo está. Eso es inseguridad. Capaz que vos estás más cerca, fíjate a ver si a vos te escucha. Esa inseguridad comienza a sabotear las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Porque Dios quiere enviar las bendiciones que proclamás con tu palabra.
Pero como estás inseguro, decís, para mí esto no es, esto a mí no me va a escuchar Dios, Dios no tiene nada conmigo, y qué sé yo, entonces Dios no responde. Dice, yo tenía para largarle así, todo así, se lo iba a echar todo así encima. Y sin embargo, dice, este no está creyendo. Está más atemorizado que lleno de fe. La mentira se asocia con el temor. La mentira y el engaño te dicen que lo que Dios hizo es para otro tiempo, pero no es para ti hoy. Es para otros más. Y el padre de mentira, el diablo, es lo que él dice. Y lo que dice el padre de mentira, eso va en contra de lo que Dios dice. La religiosidad se asocia con el temor. Ese espíritu dice que por no haber cumplido con los rituales, Dios no te va a escuchar. Es que hoy no oré, pastor. Es que no pude terminar el ayuno. No, y Dios no me va a hacer si esta semana no me pude congregar. No tenía ánimo para adorar a Dios. Dios no me va a escuchar. Estás en falta, te dice. Eso es religiosidad. Y Dios no te escucha. Entonces cuando hagas todo eso, Dios te va a responder. Cuando ayune, cuando venga todos los días a orar, cuando estés en presencia de Dios, cuando le adores con ánimo, cuando, ay, Dios sí te va a escuchar. Eso es religiosidad. Vos podés estar en un tiempo de desánimo. Quizá alguna circunstancia no te permitió tener el tiempo de intimidad y no es que esté bien, pero tampoco es para condenarte. Si seguís creyendo en fe, las promesas que Dios tiene, vas a saber que sos hijo y no vas a tener problemas. No estoy hablando de que usted viva en pecado, sin orar, sin nada de esto, ¿no? Sí, hágalo, es bueno, le va a ayudar a fortalecer su fe contra la carne. Y tenemos que entender que hoy estamos batallando y esa batalla muchas veces nos impide recibir los milagros y activar la fe en nuestras vidas. La religiosidad te dice que nunca es suficiente para agradar a Dios. Esa es la religiosidad, condenación constante, culpabilidad constante, descrédito constante, falta de paternidad constantemente. Entonces no podés estar bien con Dios y eso te llena de temor, porque no podés nunca agradarle a Dios. Por eso Jesús atacaba a los religiosos de la época donde él estaba, diciendo que ponían cargas pesadas en las demás personas que ni ellos podían llevar. Sea libre de la religiosidad. Diga conmigo hoy, soy libre del temor, soy libre de la incredulidad, soy libre de la inseguridad, soy libre de la condenación, soy libre de la mentira y soy libre de la religiosidad. Amén. No le dé lugar a esos espíritus, porque esos espíritus se asocian con el temor y te quitan la fe. Ahora, vamos a ver que la fe también trabaja en coalición con otros principios que cuando nosotros los aplicamos, la fe toma una dimensión extraordinaria. Hasta ahora vimos cómo vencer el temor, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo asociarnos para que la fe crezca. ¿Sabe que hay mucha gente que tambalea en la fe porque no sabe cómo activarla? Y si usted sabe asociar la fe a estos principios que le voy a dar, usted va a tener victoria. ¿Lo quiere saber? ¿O lo predicamos el domingo que viene? Usted tiene que asociar la fe a la paternidad de Dios. Cuando a usted se le levanta, se le revela, la paternidad de Dios, usted entra en una esfera sobrenatural que activa el poder de Dios y se va el temor. Porque el temor va en contra de la paternidad de Dios. Cualquier niño que tiene una paternidad firmada, cuando siente temor, corre al lado de su papá y se para firme. Acá está. Este es mi superhéroe. Pero el que tiene problema de paternidad
no sabe a dónde correr, no sabe dónde afirmarse y el temor lo vence. Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Es una palabra de intimidad. Abba, papito, padre. Yo voy por la calle y cualquiera me para y me dice, hola, papito. Lo voy a mirar medio raro. Pero viene mi hija y me dice, hola, papito. Viene mi hijo, hola, papito. Y si esto me van a manguear algo, ya me preparo para darle. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque hay una intimidad. Hay algo que da seguridad. Y cuando nosotros podemos acercarnos a Dios de esa manera, Dios sabe que nosotros estamos más cerca de la fe que del temor. ¿Qué hace el espíritu de adopción en tu vida? Te hace clamar al Padre con confianza y sin temor. La gente que tiene el espíritu de paternidad no le da lugar al temor, no le da lugar a la inseguridad, no le da lugar a la mentira, al engaño ni a la religiosidad. ¿Por qué? Porque yo sé que no tengo que agradar a nadie acá en la tierra. Agrado a mi Padre y Él se agrada de mí. Entonces no importa que yo tenga que hacer rituales o cosas para estar, yo estoy seguro que Dios me ama y eso me afirma en la fe y todo temor de que yo estoy lejos de Dios desaparece. ¿Cuánto me están entendiendo? La paternidad de Dios arranca todo temor de nuestras vidas. Diga conmigo, acepto la paternidad de Dios en mi vida. Yo fui adoptado, yo fui deseado, yo fui escogido por Dios, porque Dios tiene un propósito conmigo. Amén. Clame esto, haga sus oraciones de esa manera. Yo sé quién es Dios, yo sé quién soy para Él. Segundo, el poder del amor de Dios. Esto se asocia con la fe. Ese amor ágape, que es el amor de Dios, no es el amor del mundo. El amor del mundo es eros, es un amor erótico. El amor familiar es un amor frater, un amor fraternal. Pero el amor de Dios, el cual dice amó de tal manera al mundo, es un amor ágape, es un amor incondicional. Es un amor que no cambia por la circunstancia. ¿Vieron el amor de los chicos? Y no son más mi amigo, porque no son más mi amiga, porque ya se terminó el amor. Cuando viene el otro con un chocolate y dice, te convido, ahora sí sos mi amigo. Son amores emocionales, ese no es el amor de Dios. El amor de Dios no nos deja de amar porque cometimos un pecado. Si nos arrepentimos, inmediatamente Él nos ama. Él no nos dejó de amar por eso. Si cuando vinimos recontra pecadores, chancho, boca sucia, montones de cosas que teníamos, nos amó. ¿Cómo no nos va a amar ahora? Y porque hicimos una macana o metimos la pata, vamos a quedar afuera de su amor. Él nos sigue amando. Entonces necesitamos entender ese amor ágape. Primero de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando yo entiendo el amor que Dios tiene para mí, me perfecciono en ese amor, no hay temor que pueda gobernarme. Yo me aferro de ese amor y ese amor me sostiene y hace crecer mi fe. El amor es una fuerza poderosa que te libera del temor para que se active la fe. Fe y amor van juntos, porque amor es enemigo del temor y es amigo de la fe. Por eso la gente que se perfecciona en el amor es gente que camina en lo sobrenatural. La compasión, el amor de Dios se manifiesta en vos por la compasión al perdido, por la compasión al enfermo, por la compasión al necesitado. Y ese amor te hace caminar en lo sobrenatural. Milagros comienzan a suceder. ¿Por qué?
Porque nosotros empezamos a ser llenos del amor y ese amor nos llena de fe. Y lo que hacemos ya no lo hacemos con temor, ya lo hacemos con fe. Pero las circunstancias me dicen lo contrario. Sí, pero el amor de Dios está en mí. Yo sé que así como me amó a mí, te va a amar a vos. Le decía a alguien al otro día, si nosotros recibimos como herencia las bendiciones de Dios, salimos a repartir herencia. Yo no me la quiero toda para mí solo. Salgo a repartir la herencia del cielo con los que están necesitados, con los que están perdidos. Autoridad de la palabra. Eso hace crecer nuestra fe. La fe está asociada y camina en coalición con la autoridad de la palabra de Dios. Dice Hebreos 13:6. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Decir lo que tenemos que hacer es decir lo mismo que Dios dice. En este pasaje está diciendo lo que dice el Salmo 118:6. Se está repitiendo la palabra, montones de dichos de Jesucristo son dichos que fueron dichos antes por profetas, por salmistas. Entonces estamos diciendo lo mismo que Dios dice. Cuando usted dice lo que está escrito en la palabra, está activando la fe. Veamos lo que dice Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Acá hay un trabalengua, pero quiero que usted lo pueda entender. Si usted le dijera a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. La fe siempre camina con la confesión de la palabra de Dios. Usted no va a hacer crecer su fe si no confiesa la palabra de Dios. Tiene que decir lo que está escrito. Por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó nuestras enfermedades. Él nos libró de todas. Tenemos que declarar cada una de las cosas que Dios dijo, porque eso nos ayuda a activar la fe. Mientras usted no diga nada, la fe no se puede manifestar. No dice que daremos cuenta de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Dice que nosotros daremos cuenta de toda palabra que sale de nuestra boca. Toda palabra que nosotros digamos, un día vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. No dice que nuestros pensamientos vamos a tener que dar cuenta. Yo no sé cuál es tu monte hoy que se tiene que correr. Si tu monte es una enfermedad, un diagnóstico médico, un conflicto familiar, una escasez. En un monte de tu vida, quizá Dios está obrando ahí. Pero tenés que tener la autoridad para declarar la palabra y echar ese monte al mar. Situación económica, te desarraigo. Diagnóstico médico, te desarraigo. Conflicto familiar, te desarraigo. No sé cuál sea, pero empiece a mencionarlo y echarlo a la mar. Ese monte se corre de adelante mío. Ese monte sale y deja de impedirme lo que no me deja avanzar. Y terminamos por último, el poder de Dios. La fe se asocia al poder de Dios. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, ¿no? Pero ahí viene el espíritu de poder. ¿Cómo se activa ese espíritu de poder? Por medio de la fe. Vemos muchos milagros que por la fe fueron activados por el poder de Dios. En sanidad, prosperidad, restauración, ahí operó el poder de Dios sobre cada una de esas situaciones. Pero por fe tenemos que creer en ese poder. Si le podés creer a Dios lo que hoy para ti es un problema,
mañana será un testimonio para que puedas contar con el mundo lo que Dios hizo. Pero estoy pasando la peor situación de mi vida. Estoy viviendo un caos terrible, pero creo que el poder de Dios me va a sacar de esto y esto va a ser el cimiento donde yo predique mi palabra. De hecho, hoy tenemos montones de hombres de Dios que fueron sacados de esa situación. De abuso, de abandono, de rechazo, de adicciones, de cualquier situación, de la misma cárcel, de la misma muerte. Y eso, el poder de Dios lo utilizó para testificar de Cristo a todo el mundo. Que sí, que lo que hoy está siendo un problema, mañana va a ser un testimonio para tu vida. Y aunque muchos no crean lo que Dios hizo en la Biblia, porque es un libro de historia, porque es el libro que usan los cristianos, ¿sí? Van a creer en lo que Dios hizo en vos. Nah, ya la Biblia, eso, ¿sabes qué? La Biblia tiene esto, lo tiene lo otro, cada uno le mete su verso y le acomoda a su manera, te dicen. No crea en la Biblia. Cree en lo que Dios hizo en mí, que vos me conocés. Cree en lo que Dios obró en mi vida. El poder de Dios se manifestó a través de la fe. Y te vas a volver en un testimonio para tu familia, para los que te ven en tu trabajo, para los que te conocen de tu barrio. Y todos sabrán que tienes un Dios que sana, que libera, que bendice, que prospera. Ese es el Dios al cual nosotros predicamos. Por eso necesitamos creer en el poder de la fe. Si estamos siendo dominados por el temor en algún área de nuestras vidas, necesitamos hacer crecer nuestra fe. Venciendo el temor y conquistando nuestra fe. No podemos vencer el temor si no conquistamos la fe. Por eso le hablé cuáles son los espíritus que se asocian con el temor y qué es lo que abre puertas para que usted camine en fe. Yo te invito hoy, si hay alguien que está aquí, que está conectado y quizá está viviendo con temor en algún área de su vida. Pastor, tengo un diagnóstico desfavorable en mi salud, estoy sintiendo algo mal, en mi familia estamos viviendo muchos conflictos, yo no sé cuál pueda ser, no sé qué hacer de mi vida, tengo temor por mi economía, por mi familia, en mi trabajo hay problemas, no sé cómo seguir adelante y podemos poner montones de cosas que le están causando temor a su vida. Quizá el temor lo está gobernando y no le deja recibir lo que tiene Dios para usted en fe. Yo quiero orar por su vida. Si hay solamente aquellos que estén atravesando, no tenga miedo porque no tiene nada de malo tener temor. Aquellos que están atravesando por algún temor, que se ponga de pie. Y si hay alguien que nunca recibió a Cristo en su corazón y dice hoy, quiero salir de esa situación y quiere recibir a Cristo, le animo también que se ponga de pie. Señor Jesús, tú estás aquí en medio nuestro. Tú eres ese Dios que hizo parar la tormenta, la tempestad y trajo gran calma. Quizá muchos de los que hoy están atravesando por un temor, sea que estés aquí o que estés conectado viendo este mensaje, y quizá no sepas cómo seguir adelante,
Digas, mi vida es una tormenta. No sé cómo seguir, no sé qué decisión tomar, no sé si Dios me escucha, todo lo que estuve hablando. Quizá nunca abriste tu corazón para que aquel que está lleno de amor entre en tu corazón y ese temor desaparezca. Porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y dice su palabra que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su único hijo. Ese amor ágape fue puesto ahí en obra para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hoy quieres recibir a Jesús en tu corazón, quieres ser libre del temor, yo quiero guiarte en esta oración, que puedas hacerla después de mí. Decirle: Señor Jesús, te necesito. Hay temor en mi vida porque sé que te he fallado y hoy te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados, los confieso delante tuyo. Te pido, Jesús, que me llenes de amor, que me recibas. Anota mi nombre en el libro de los cielos y ayúdame, Jesús, a caminar de tu mano. Gracias, Señor. Amén. Papá, oro en esta noche por cada uno de aquellos que están atravesando temor. Si estás viviendo circunstancias adversas y el temor está operando en tu vida, yo hoy me levanto con la autoridad de Cristo, con la autoridad que ganó allí en el Calvario y nos entregó como iglesia. Reprendemos todo espíritu de temor, de mentira, de engaño, de incredulidad, de religiosidad, de condenación. Todos los espíritus que asocian con el temor para que la fe no crezca en la vida de tus hijos, hoy los echo fuera en el nombre de Jesús y activo el poder de Dios a través de la fe. Ese poder de Dios lo activo en la vida de cada uno de ellos. Llénalos y revístelos con la autoridad de tu palabra, que lo que tú dijiste va a ser hecho en sus vidas para que ellos lo proclamen. Activo el poder del amor de Dios sobre cada uno de ellos y activo la paternidad de Dios sobre cada uno de tus hijos, para que ellos se sientan hijos, para que se sientan adoptados por ti. Y a veces no sabemos dimensionar la diferencia entre un hijo natural y un hijo adoptado. El hijo natural vino, pero el hijo adoptado fue elegido. El hijo adoptado fue elegido por esos padres que decidieron adoptarlo. Si quizá hay una paternidad que está dañada en ti, hoy declaro que el espíritu de fe restaura esa paternidad y hoy te hace hijo de Dios, hija de Dios, adoptada, por el cual tú puedas clamar: papito, padre, y puedas tener los privilegios de un hijo, donde todo lo que es del Padre te pertenece. Señor, clamo una fe sobrenatural para tus hijos en este tiempo, en esta temporada en la que estamos. No podemos, Señor, ganar y conquistar todo lo que tú nos prometiste para esta temporada
si seguimos atados al temor, a la incredulidad, a la condenación, a la religiosidad, a la duda. Necesitamos ser revestidos de una fe sobrenatural. Yo declaro que esa fe, que sobrepasa todo entendimiento y nos hace vivir confiados, se activa ahora sobre la vida de cada uno de ellos. Un nivel de fe aún más grande, un nivel de fe que echa fuera el temor, un nivel de fe que los llena de amor, de ese amor ágape, un nivel de fe que los hace caminar como hijos llenos de autoridad. Un hijo que no tiene que pedir permiso para agarrar, para usar algo, para comer algo que hay en la casa de papá. Señor, reviste de fe a cada uno de tus hijos y llénalos de ese poder sobrenatural para activar las palabras de promesas del cielo, las palabras que tú dijiste en este tiempo, y declarar libertad a los cautivos, apertura de las cárceles a aquellos que están prisioneros, sanidad a los enfermos, paz a los que están perturbados. Declaramos que la unción del Espíritu de fe se activa sobre la vida de cada uno en este nuevo tiempo. Y en estos tiempos vencemos el temor y nos levantamos contra todo espíritu que no nos permita seguir avanzando. En el nombre de Jesús, reciban ahora. Reciban ahora. Deja que el Espíritu Santo te ministre por un instante. Comienza a reclamar promesas. Comienza a decir lo que Dios dijo sobre tu vida. Comienza a hablar lo mismo que Dios habla. Tú eres un victorioso. Tú eres la niña de mis ojos. Eres nación santa. Eres un pueblo de sacerdote. Los sacerdotes ministraban las cosas de Dios. Dios te ha puesto para que ministres sus cosas. Tú eres un pueblo adquirido. Dios te eligió, Dios te adquirió, Dios te compró a un precio muy alto, al precio de la sangre de su Hijo. Y eso no es en vano, para que lo tomemos livianamente. Es para poder declarar lo que Dios dijo. Que salgamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz admirable. Y hoy, Señor, nos levantamos en fe como anunciadores de la luz. Si Dios dijo que éramos luz, tenemos que alumbrar. Si dijo que éramos sal, tenemos que salar. Él es el camino, la verdad y la vida. Toda mentira que el diablo ha puesto en tu vida para traer condenación, parálisis, esclavitud, religiosidad, lo echamos fuera en esta hora, porque la verdad de Dios se activa a través de su palabra. Señor, tú eres el camino, el que nos hace andar por la senda de justicia. Queremos caminar en ese camino de verdad, de justicia. Si tú eres vida, no hay muerte que pueda atemorizarnos. Papá, llena de fe a cada uno de tus hijos.
cada uno de aquellos que están con diagnósticos médicos desfavorables. Aún oramos por los que no están aquí, están internados en esta hora. Por aquellos que están en tratamientos médicos, aquellos que están con una dolencia en esta hora, aquellos que están con una afección en su cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos sanos, sanos por el poder del Espíritu de Dios que está operando en este lugar, Señor, y activamos el poder de la sangre de Cristo y enviamos palabra de vida, palabra de sanidad. Declaramos que por tus llagas nosotros fuimos curados. Declaramos que tú eres Jehová Rafa, ese Dios que sana mientras andamos. Señor, declaro la sanidad. Envío la palabra ahora sobre cada persona enferma y decretamos sanidad divina en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que se levanta trayendo impedimento, trayendo temores, lo echamos fuera ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Activamos el verdadero amor que echa fuera todo temor y declaramos victoria. Victoria para el pueblo de Cristo en esta temporada, en el nombre de Jesús. Si usted lo cree, denle un fuerte amén, un fuerte aplauso. Y los esperamos el miércoles. Vamos a tener una activación y ordenar todo para que el sábado podamos salir en la toma de territorios y a empezar a hacer la tarea que Dios nos mandó a hacer. También festejaremos el Día del Niño el sábado y el domingo estaremos allí en Babio. Así que Dios le bendiga, prepárese en esta semana en oración, ayuno, fortalezcase en la fe para hacer la obra que Dios nos mandó a hacer.